El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad, junto con Dios el Padre y Dios el Hijo, Jesucristo. Si bien es posible que muchos de nosotros hayamos escuchado sobre el Espíritu Santo en la Iglesia o en nuestras lecturas bíblicas, entender su poder y su papel en nuestras vidas es crucial para vivir una vida cristiana plena. Hoy, vamos a explorar qué significa tener al Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo puede transformar nuestra existencia. 1. El Espíritu Santo, nuestro Consolador. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús promete enviar al Espíritu Santo como nuestro Consolador, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aquí, Jesús nos asegura que no estamos solos. Cuando enfrentamos desafíos, dolor o incertidumbre, el Espíritu Santo está con nosotros para consolarnos y guiarnos. Esta presencia divina nos fortalece cuando estamos débiles, nos da paz cuando estamos en medio de tormentas emocionales, y nos llena de esperanza cuando todo parece estar perdido. Es importante entender que el Espíritu Santo no es solo un consuelo emocional, sino un poder transformador. No solo nos consuela, sino que también nos motiva a cambiar, a crecer espiritualmente y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Nos ayuda a permanecer firmes en nuestra fe, incluso en los momentos más difíciles. 2. El poder del Espíritu Santo para cambiar nuestra naturaleza. El Espíritu Santo no solo viene a consolar, sino a cambiar nuestra vida interior. La Biblia nos enseña que, a través del Espíritu, somos transformados de gloria en gloria, de modo que reflejamos más y más la imagen de Cristo. 2 Corintios 3:18. Esto significa que el Espíritu Santo tiene el poder de cambiar nuestra naturaleza, transformando nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Cuando llegamos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo y comenzamos un proceso continuo de santificación. Este proceso es una obra del Espíritu Santo, que nos guía hacia una vida de obediencia a Dios. Nos da la capacidad de resistir la tentación, de perdonar a los demás, de vivir con un corazón lleno de amor y compasión. Sin el Espíritu Santo, sería prácticamente imposible vivir una vida cristiana genuina, porque nuestra naturaleza humana tiende hacia el pecado y la autocomplacencia. Es por eso que Pablo escribe en Gálatas 5, 16-17, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Aquí vemos claramente que la lucha entre la carne y el Espíritu es real. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, nos fortalece para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. 3. El Espíritu Santo y los frutos del Espíritu. Uno de los aspectos más hermosos del poder del Espíritu Santo en nuestra vida es la manifestación de los frutos del Espíritu. En Gálatas 5, 22-23, se nos habla de estos frutos, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos no son solo características deseables, sino evidencia del Espíritu trabajando en nosotros. El Espíritu Santo no solo nos da la capacidad de hacer cosas que son moralmente correctas, Él cambia nuestra motivación interior. Nos capacita para vivir de manera que refleje el carácter de Cristo. Por ejemplo, cuando enfrentamos situaciones que podrían llenar nuestro corazón de ira, el Espíritu Santo nos da paz. Cuando las circunstancias nos dejan agotados, Él nos da gozo y esperanza. Y cuando la paciencia es lo último que sentimos, Él nos da la gracia para esperar con tranquilidad y confianza en el plan de Dios. 4. El poder del Espíritu Santo para darnos poder en la vida cristiana. El Espíritu Santo también nos da poder para vivir una vida cristiana victoriosa. En Hechos 1:8, Jesús dice, pero recibiréis poder,
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Este poder es lo que nos permite vivir según los principios de Dios en un mundo que a menudo está en oposición a ellos. Este poder se manifiesta en muchas áreas de nuestra vida, en la oración, en nuestra capacidad para predicar el Evangelio con valentía, en nuestra fortaleza para resistir la tentación, y en la forma en que podemos servir a los demás con un corazón genuino. El Espíritu Santo nos capacita para hacer lo que Dios nos llama a hacer, incluso cuando nuestras fuerzas humanas parecen insuficientes. Nos da el poder para salir de nuestra zona de confort y hacer la obra de Dios con audacia y confianza. 5. Cómo recibir el poder del Espíritu Santo. Para experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, primero debemos tener una relación personal con Jesucristo. El Espíritu Santo no es un poder impersonal o una fuerza, sino una persona divina que viene a habitar en los creyentes. Jesús prometió que el Espíritu Santo sería enviado a aquellos que creen en Él y lo aceptan como su Señor y Salvador. Recibir al Espíritu Santo es una cuestión de fe. Jesús nos invita a pedirlo. En Lucas 11:13, Él dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Esto significa que el Espíritu Santo es un regalo disponible para todos los que han creído en Jesucristo y han sido bautizados en su nombre. El poder del Espíritu Santo en nuestra vida es algo que trasciende lo que podemos imaginar. Si bien es fácil ver al Espíritu Santo como una presencia distante o como un concepto abstracto, lo cierto es que Él es una persona viva, activa y real en cada creyente. En el momento en que aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, trayendo consigo una transformación profunda y un poder que cambia la forma en que vivimos, pensamos y actuamos. Lo primero que debemos entender es que la obra del Espíritu Santo en nosotros no es algo que suceda solo una vez en nuestra vida. El poder del Espíritu Santo es algo continuo, algo que debe ser buscado y cultivado cada día. No basta con recibirlo una sola vez, debemos mantener una relación constante con Él, permitiendo que su poder obre en nosotros de manera constante. Al igual que una planta necesita agua para crecer, nuestra vida espiritual necesita del Espíritu Santo para desarrollarse y fructificar. El Espíritu Santo no solo está en nosotros para darnos consuelo y paz, sino también para hacernos más como Cristo. Él trabaja en nuestras vidas para transformarnos de adentro hacia afuera, moldeando nuestro carácter y ayudándonos a reflejar más y más la naturaleza de Jesús. Esto incluye nuestro amor por los demás, nuestra capacidad de perdonar, nuestra paciencia y nuestra humildad. Cada uno de estos aspectos se ve enriquecido y potenciado por el trabajo del Espíritu en nuestra vida. Él nos enseña a vivir como Cristo vivió, a amar como Cristo amó, y a perdonar como Cristo perdonó. El Espíritu Santo también nos capacita para hacer la obra de Dios en la tierra. Vivir una vida cristiana no es solo acerca de nuestras acciones individuales, sino de cómo podemos impactar al mundo que nos rodea. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos lleva a hacer cosas que nunca imaginamos que podríamos hacer. Nos da el poder de ser testigos valientes del Evangelio, de predicar la palabra de Dios y de vivir una vida que refleje la luz de Cristo en medio de la oscuridad de este mundo. Una de las realidades más impactantes del poder del Espíritu Santo es la libertad que Él nos otorga. El pecado, el miedo, la duda y las ataduras de la carne nos esclavizan, pero el Espíritu Santo viene a liberarnos. Jesús dijo en Juan 8:36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es a través del Espíritu Santo que podemos vivir esa libertad, porque Él nos capacita para vencer las tentaciones del pecado y para vivir en obediencia a Dios.
La libertad en Cristo no significa hacer lo que queramos, sino ser libres para hacer lo que Dios quiere, libres de las cadenas del pecado y de las influencias de este mundo. Es importante destacar también que el Espíritu Santo es quien nos da poder para vivir una vida cristiana victoriosa. A veces, la vida cristiana puede parecer difícil, especialmente cuando enfrentamos desafíos o cuando sentimos que no tenemos la fuerza para seguir adelante. Pero es en esos momentos cuando el poder del Espíritu Santo se hace más evidente. Él es el que nos da fuerza cuando somos débiles, esperanza cuando estamos desanimados, y fe cuando todo parece perdido. Es como tener una fuente inagotable de poder que no depende de nuestras propias fuerzas, sino de la gracia de Dios. Pero este poder no es solo para momentos de dificultad, el Espíritu Santo también nos da el poder para vivir una vida plena y fructífera. Él nos da sabiduría para tomar decisiones, nos guía en nuestra vida diaria y nos muestra la voluntad de Dios para nosotros. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, Él nos lleva por un camino que está lleno de bendiciones, crecimiento espiritual y frutos que glorifican a Dios. Al recibir al Espíritu Santo en nuestra vida, también recibimos un llamado a servir. El Espíritu no solo nos da poder para nuestras vidas personales, sino también para ser instrumentos en las manos de Dios para tocar la vida de otros. A través del Espíritu Santo, somos llamados a vivir una vida de servicio, ayudando a los demás, compartiendo el Evangelio y siendo un reflejo del amor de Dios en el mundo. En este proceso, debemos recordar que no estamos solos. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es una promesa de que nunca estaremos sin ayuda. Él es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro maestro. Nos acompaña en cada paso del camino, guiándonos hacia la verdad, dándonos la fuerza para resistir las pruebas y enseñándonos a ser más como Cristo. Es por eso que, como creyentes, debemos buscar al Espíritu Santo con todo nuestro corazón, abriéndonos a su obra en nuestras vidas y permitiendo que Él nos transforme. Sin embargo, esta transformación no siempre es fácil ni rápida. A veces, el Espíritu Santo tiene que hacernos pasar por pruebas y desafíos para que podamos crecer y madurar espiritualmente. Pero, como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cada dificultad es una oportunidad para depender más del Espíritu y ver cómo Él obra en nuestras vidas de maneras poderosas. Finalmente, el Espíritu Santo no solo está en nosotros para nuestra edificación personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Cada creyente recibe dones espirituales para edificar y fortalecer a otros. Estos dones no son para nuestro beneficio personal, sino para servir a los demás y glorificar a Dios. El Espíritu Santo nos capacita para ser un testimonio vivo de la gracia de Dios y para llevar a cabo la misión de Cristo en la tierra. Así que, ¿estás dispuesto a abrirle tu vida al Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a permitirle que te transforme y te capacite para hacer la obra de Dios? El Espíritu Santo está aquí, esperando ser el poder transformador en tu vida. Abre tu corazón y deja que Él te guíe, te fortalezca y te llene de su amor. La vida cristiana no es una tarea que debamos hacer por nuestra cuenta. A través del poder del Espíritu Santo, podemos vivir la vida abundante que Dios tiene preparada para nosotros.